being lies to lead past their sly disguise. Saludo a las distinguidas autoridades que están aquí en la mesa directiva. Muchas gracias. Damos la cordial bienvenida a la economista Beatriz Arévalo, presidenta del Colegio de Economistas de Pichincha. También damos la bienvenida al economista Víctor Uruguaybán, vicerrector del Colegio de Economistas, vicepresidente. Y también damos la bienvenida al doctor Pablo Lucio Paredes, que está presente en la mesa directiva. Un fuerte aplauso, por favor. Y a todo el público presente. Bienvenidos a la presentación del libro La economía en resumen. Todo lo que usted necesita saber sobre la creación de riquezas. Mi nombre es Cintia Llanos. Soy alumna del economista y testiga fiel de la forma profesional en la que el economista Pablo Zambrano Pontón da sus clases. Por lo tanto, estoy segura de que es un libro que nos permitirá aprender mucho de temas presentes en nuestra sociedad de manera sencilla y profunda a la vez. Presentar un libro es siempre un evento especial para el autor. Por una parte, el término de un proceso y por otra, el momento de celebrar y compartir lo que hasta ese momento solo le pertenecía al autor. A partir de la presentación, el libro comienza a pertenecer a todo aquel que lo lea. Damos inicio al programa. Bienvenida a cargo del economista Beatriz Arévalo, presidenta del Colegio de Economistas de Pichincha, para quien pido un caluroso aplauso. Buenas noches con todos, distinguidos miembros de la mesa directiva, estimados amigos y asistentes en este momento, en este evento. El Colegio de Economistas de Pichincha se enorgullece al realizar la presentación de tan importante libro de economía, denominado La economía en resumen, escrito por el economista Pablo Zambrano Pontón, reconocido autor de varios libros de economía tanto en Ecuador como en Hispanoamérica y de muchas obras como Microeconomía, Macroeconomía, Economía Internacional, Visa al Desarrollo y Tratado de Macroeconomía. Para todos nos es evidente la tremenda problemática social y principalmente de carácter económico por la que estamos atravesando la generalidad de países en el mundo. Con este nuevo libro, el economista Zambrano realiza un importantísimo aporte a la sociedad ecuatoriana, particularmente en el ámbito de la economía, porque además de hacerles yo la presentación de este libro, me permito recomendarles su enriquecedora lectura para, siguiendo su ejemplo, poder conocer y al dominar el tema, orientar de alguna manera el desempeño de las funciones económicas de los diferentes gobiernos de turno. Mi felicitación a Pablo por tremendo presente que nos ha compartido. Gracias. Muchas gracias, economista Beatriz Arévalo, por sus palabras. A continuación, tenemos la presentación de la obra a cargo del economista Víctor Uruguaybán, vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, para quien pido un fortísimo aplauso. Buenas noches. Hubiera querido que este auditorio esté lleno esta tarde, porque la obra que se va a presentar es de tal magnitud que me encantaría que, por lo menos, si no van a leerle, escuchen el contenido a grandes rasgos. Para preparar la presentación de este libro, me haría falta por lo menos unas 3 horas. Recuerden que son más de 300 páginas y de un libro eminentemente didáctico,
No está hecho para economistas, no está hecho para estudiantes, está hecho para todo el mundo, que todos debemos saber por lo menos cosas elementales de economía. Y si sabríamos todos eso, qué diferente fuera el país, qué diferente fuera el mundo. Lamentablemente, a actos como este, preferimos el fútbol, preferimos cualquier otro tipo de distracción y no venimos a algo que realmente requiere el país, que requerimos los ecuatorianos y la gente en general. Con este pequeño preámbulo, permítanme presentar a Pablo Zambrano Pontón. Pablo fue el mejor egresado del Colegio Juan de Velasco, fue el abanderado en su debido tiempo. Su historia estudiantil se ciñe a haber sido el mejor estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Se dedicó a la investigación y es autor de varios libros que Bachita ya les mencionó. Este libro lo hace mucho más profesionalmente porque lo dedica ya a otro tipo de lector, el lector común y corriente. Ojalá lleguemos de alguna manera a todos los ecuatorianos, a toda la comunidad, para que sepan qué está pasando, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en el país? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Ha escrito libros de comercio exterior, pues es un especialista en comercio exterior, marketing internacional, es candidato a PhD en Economics por CMT Group de la University. Este libro nos brinda el autor con un propósito de que todas las personas en todos los ámbitos tengan una mejor comprensión de lo que significa realmente la economía, que existe una mejor interpretación en sus conceptos, ya que estos nos afectan directamente a todos. Es la verdad, ¿no es cierto? Eso nos dice Pablo. ¿Quién no está involucrado en la economía? ¿En qué ámbito no está la economía? No necesitan ser economistas para saber cómo debemos administrar nuestro dinero. Por mi profesión, veo todos los días cómo perjudican a las personas, cómo perjudican a la ciudadanía. Yo voy a promocionar de diferentes maneras este texto. Le comentaba a Pablo esta tarde, le decía, me pasé embelesado leyendo todo el fin de semana el libro, porque realmente es un libro que apasiona, ¿no? Porque le hace tan didácticamente, tan sencilla la comprensión, como más adelante voy a explicar. En su introducción da un concepto de economía eminentemente sencillo y textualmente dice, abro comillas, economía es una ciencia social o humana donde los agentes económicos eligen la mejor alternativa en un entorno caracterizado por la escasez de recursos, cierro comillas. Los economistas que han escrito grandes obras nos dan unos conceptos raros, muy filosóficos, que a veces no entendemos o empezamos a leer y nos aburrimos. Estas son 3 líneas y vean usted el concepto, qué grande es. Se explica por qué el capitalismo nos ha hecho crecer económicamente a la sociedad y como en América Latina bajo el desarrollo por la implementación del socialismo, como por ejemplo lo que sucedió en Argentina en la década de los 40, los países capitalistas liberales son los que tienen una mejor economía, mientras que los socialistas o socialistas marxistas son los que tienen las economías más atrasadas. La mayoría de los países en el mundo tienen una economía mixta, que son inestables ya que hay mucha intervención del gobierno. Aquí Pablo trata de explicar en este primer capítulo qué es el socialismo, qué es el comunismo, qué es el capitalismo. Y vemos, ¿no? Claramente no se necesita irse muy lejos. Veamos qué está pasando en Latinoamérica nada más. Vean países como Colombia, Perú y vean países como Venezuela. Y vamos a decir qué es el capitalismo y qué es el socialismo del siglo XXI. Como decía Adam Smith, y que es una lección básica de economía, el gobierno no debe interferir en el precio, ya que estos deben dejarse libres a las leyes naturales. Un ejemplo muy claro es el de los salarios. Al fijarse un salario mínimo, se produce una sobreoferta, por lo que causa una escasez de empleos. No está pasando aquí en el Ecuador, ¿no? Fijamos un mínimo vital,
superior a los de la región. El país más caro de toda Latinoamérica y en especial de la región es el Ecuador, ¿no? El ejemplo del calzado, de los zapatos es típico. Un par de zapatos en Quito, Ecuador, Ambato, Ecuador, Cuenca, Guayaquil, etc., Ecuador, cuesta 45, 60 dólares. Los precios son determinados por los productores, que se basan también en el consumo y también por las leyes naturales. En esto también influye la competencia, la sobreoferta, la sobredemanda y otros factores. Todo esto está en el capítulo 4. En el capítulo 5 dice teoría de la empresa. Esto es importante porque no se ha escrito más de teorías económicas, nada sobre la empresa. Se refiere a todos los gastos que tiene la empresa para producción, que tienen que ser mínimos para que los ingresos sean más altos. El autor considera que el Estado no es el empresario, ya que la inversión es de un propio capital, no del capital ajeno. En un modelo de competencia perfecta, los precios están determinados por las leyes naturales de la oferta y la demanda. Se genera escasez cuando los precios máximos son fijados por el gobierno para favorecer a los consumidores y no dejan actuar las leyes naturales. Este es un terrible problema que mantenemos todos los gobiernos de Latinoamérica. Tratan de fijar los precios de los productos. Entonces mañana se le ocurre al presidente de la República decir: el litro de leche vale 50 centavos, mata la producción ganadera, mata la producción lechera, pero el gobierno está fijando un precio. ¿Qué tiene que hacer el ganadero? Exportar la leche a Colombia o a Perú. De la misma manera, la superproducción se genera cuando se fijan los precios mínimos para favorecer a los productores. La competencia imperfecta se refleja en el monopolio, ya que el significado de este es que la empresa es la única que ofrece un producto. El oligopolio se refiere a una cantidad pequeña de productores ante una gran demanda de ese producto, lo que hace que los precios suban. En el capítulo 6, Introducción a la macroeconomía, el problema fundamental definido por la macroeconomía es la inflación, y para solucionar esto se aplican una serie de políticas macroeconómicas. Y la inflación es lo más fácil. Y esto lo dice Pablo en su texto. La inflación es un desequilibrio del sistema. O sea, el sistema dolarizado a veces se desequilibra. ¿Por qué? A lo mejor están sacando muchos dólares del país, a lo mejor hay ingresos de dólares que no sabemos de dónde, pero no hay un equilibrio. Y eso Pablo explica claramente en su texto. Por eso es muy recomendado. En esto también entra el mercado laboral, que también es regulado por estas políticas. Hay dos pensamientos opuestos en la macroeconomía. El liberalismo, que se refiere a una política de libre mercado, y el keynesianismo, que es más bien el que pensaba en que en el mercado debe ser regulado por el gobierno. Una de las variables más importantes de la economía es el Producto Interno Bruto, PIB, que está definido por el total de bienes y servicios que se han producido en un país en un periodo de tiempo. Y también está el Producto Nacional Bruto, que a diferencia del PIB no es solo de lo que se encuentra dentro del territorio geográfico, sino también de otros lugares, pero que tengan un capital ecuatoriano. En el capítulo 7, la teoría económica clásica, los preliberales, el mercado laboral, el salario mínimo, los shocks de oferta y la curva de la oferta. La escuela de Salamanca marca un precedente importante en lo que es el capitalismo. Ellos son famosos por su pensamiento liberalista. Su creador fue un sacerdote dominico, Francisco de Vitoria. Eran defensores de la propiedad privada. No es de curita que sabemos, ¿no? Cuidado. Los principales aportes a la economía de los pensadores de la escuela de Salamanca fueron desarrollo de la teoría del valor y del precio, la integración de la teoría monetaria en la teoría general de los precios, la teoría cuantitativa del dinero, una interesante teoría de los tipos de cambio, la doctrina general del interés y el análisis del sistema tributario. La escuela clásica de la economía política fue creada por Adam Smith.
quien fue muy criticado. Sin embargo, muchos de sus aportes se siguen considerando hasta el día de hoy. Consumo, ahorro e inversión. El ahorro en un modelo de economía abierta está relacionado con la inversión, a diferencia de la economía cerrada que es igual. Los impuestos y su efecto sobre el consumo. Mientras más impuestos haya, el consumo tiende a disminuir. La teoría del ciclo de vida nos enseña en qué etapas de la vida nuestra renta aumenta o disminuye. La teoría del consumo, según Keynes, nos dice que las familias, mientras no tengan acceso a créditos, solo vivirán preocupadas por su renta actual, mas no por las que tengan en el futuro. En el capítulo 9, ya estoy terminando, una velocidad increíble, ténganme un minutito de paciencia. Capítulo 9, el sector público, la política fiscal y el multiplicador keynesiano. El sector público se refiere al gobierno y cómo influye en la economía del país, tanto en los gastos públicos y los impuestos. ¿Qué es esto escuchar al presidente de la República, no? Que solo esta partecita se le hiciera leer. Los socialistas consideran que el gasto público debe ser en seguridad, justicia y obra pública, mientras que la educación, la salud y las pensiones pilares deben ser de carácter privado, pero subsidiados desde el Estado para las personas de más bajos recursos. En el capítulo 10, el dinero, la política monetaria, la inflación y los tipos de cambio. El dinero es el principal activo financiero en todas las economías. Gracias a la creación del dinero es que ahora las personas se especializan en un área que pueden recibir un pago por su trabajo. En esa área específica, y así ellos también pueden usar el dinero obtenido en otras áreas o en otra persona especializada. Un banco privado es una institución de propiedad particular cuya finalidad en el corto plazo es maximizar beneficios y aumentar el valor patrimonial de los accionistas en el largo plazo, como cualquier otra empresa. El cerebro del sistema financiero total es el Banco Central. En la mayoría de las economías a nivel mundial, el Banco Central forma parte del sector público, pero no es propiedad del gobierno. Esto también tiene que entenderse bien, ¿no? Es parte del sector público, pero es privado el Banco Central. Pero aquí le hicimos pedazos en la década perdida o ganada, como quieran llegar, ¿no? Los mercados de cambio son las instituciones dentro de las cuales los agentes económicos intercambian a través de la compra y venta de sus monedas locales por divisas extranjeras. Esto nos acelera, y Pablo trata de explicar el aceleramiento y el beneficio que tiene este tipo de cambios en el comercio exterior, en las compras y ventas, en las importaciones y exportaciones. El tipo de cambio es un precio que refleja el valor de mercado de una unidad monetaria en relación con otra denominación monetaria de otro país. Creo que es un resumen a grandes rasgos del libro, del texto que nos ofrece Pablo en esta oportunidad. Como decía Pablo Lucio en una anterior ocasión, no ha de ser el último y hemos de estar próximos nuevamente aquí a otra publicación. Al unirme a la felicitación de sus familiares, de sus amigos, de las universidades, el Colegio de Economistas da un beneplácito a Pablo y será reconocido en las fiestas de noviembre, que digamos como se merece, realmente una persona que se dedica a investigar, a estudiar, y ha puesto muy en alto el nombre del Colegio de Economistas de Pichincha, ha puesto muy en alto el nombre de la Universidad Central, muy en alto el nombre del municipio de Quito como funcionario que es. Felicito a los familiares que están aquí, a sus alumnos que le aprovechen y muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos las palabras del economista Víctor Hugo Albán. Es importante mencionar que hoy en esta noche el economista Pablo Zambrano Pontón nos presenta su sexto libro, es decir, la obra en resumen, y vamos por más.
A continuación, tenemos palabras del doctor Pablo Lucio Paredes, decano de la School of Economy, Universidad San Francisco de Quito, para quien pido un fuertísimo aplauso. Muy buenas noches. Voy a ser muy breve, porque realmente lo importante de la noche son el autor y el libro. Quiero agradecerle, como siempre, a Pablo por la amable invitación al lanzamiento de sus libros, con lo que me honra. Inicialmente, como acaba de decir Víctor Hugo, pensábamos que los libros iban a ser cada 2 años, pero resulta que ahora ya son cada año. Entonces los 6 libros, en lugar de tomarle 12 años, me han tomado solo 6. Entonces a este ritmo efectivamente vamos a tener muchas presencias aquí, lo cual es un enorme gusto dada la gran calidad de los libros. Yo creo que lo único que uno puede hacer es felicitarle y agradecerle a Pablo. Felicitarle porque escribir un libro siempre es un ejercicio de enorme valentía. Valentía por el trabajo que da, valentía por la investigación que se requiere, valentía porque lanzar un libro es un gran desafío, valentía porque al lanzar un libro uno se somete a la crítica de los demás, y hay muchas críticas de buena fe, pero también hay otras de mala fe, así que es un acto de valentía. Así que yo creo que hay que agradecerle, felicitarle a Pablo por todo eso. Hay que agradecerle porque, como decía Víctor Hugo, la economía bien entendida es un tema que permite a las personas, o debería permitir, a las personas, a las empresas, a los países, tomar mejores decisiones. Y la primera cosa para tomar mejores decisiones es tener la capacidad, y los libros de Pablo lo hacen, y este libro lo hace obviamente, es tratar de quitar un poco todos esos mitos errados que hay alrededor de la economía. Por ejemplo, cuando se habla del dinero, hay esta idea tan errada de pensar que el dinero es el que genera la riqueza y la producción de los países, cuando el dinero en su sentido real, no manipulado como sucede ahora en el mundo, pero en su sentido real, el dinero solo es un intermediario entre la producción y la producción, entre la producción presente y la producción futura, a través del ahorro. Y muchas veces se cree que el dinero es lo que realmente empuja la producción. Es un gran error. En el comercio exterior hay cantidades de mitos, y uno de esos mitos muy graves es de creer que las exportaciones es lo bueno y las importaciones es lo malo, porque las exportaciones nos generan ingreso y las importaciones supuestamente nos hacen perder empleos, cuando en realidad las exportaciones y las importaciones son solo 2 caras de una misma medalla. Uno exporta para poder importar, igual que uno genera ingresos para con eso tener gastos, ya sea de consumo o de inversión. Son las dos caras de una misma medalla. Realmente es un mito de la economía. Los gobiernos, hay esta creencia de que los gobiernos gastando más generan más riqueza, lo cual es un absurdo, porque el gobierno, para poder gastar, primero tiene que haberle quitado algo a las personas. Entonces esas personas que le dan impuestos o cualquier otra cosa, o los $11,000 que da increíblemente la señora en la venta ambulante al municipio, eso es algo que impide que la señora pueda producir, invertir, consumir, etc. Entonces el gobierno no genera ninguna dinámica productiva. Lo que hace es quitar a la gente para dedicarse a hacer muchas veces actividades improductivas. Entonces ahí es otro mito de la economía. Alrededor de la tecnología hay un gran mito. La gente cree que la tecnología es en esencia el fruto de los científicos, de gente creativa. Por supuesto, son ellos los que lo hacen, pero la esencia de la tecnología es que es el fruto de una economía de libertad y de mercado y de intercambio. Esa es la esencia de la ciencia y la tecnología. Son los mercados y la libertad. Por eso no se ha visto nunca que un país comunista, sea Cuba, sea Corea, sea la Unión Soviética, cualquiera, y ha habido bastantes ejemplos en el mundo, nunca se ha visto que ninguno de esos países
produzca bienes de consumo demandados por los consumidores. Vemos el caso de Corea del Norte. Es un país extremadamente pobre y produce cohetes. Sí, por supuesto. Un gobierno puede producir eso. Es cuestión de coger científicos y pagarles y producen satélites, armamento, etc. Pero no producen un solo bien que no sea demandado por el gobierno, ningún bien que sea demandado por los consumidores. Miren ustedes, la Unión Soviética, que duró 70 años, ya que era la economía del proletariado, debió haber producido el bien más proletario del mundo. Y el bien más proletario del mundo es el blue jean, que muchos de nosotros usamos todo el tiempo. El blue jean es el bien más básico, más proletario. ¿Por qué no lo inventó la Unión Soviética? ¿Por qué no inventó el capital? ¿Por qué no inventó el capitalismo americano? Porque la Unión Soviética no tenía ninguna capacidad de producir bienes demandados libremente por la gente. Y por último, el mercado laboral que se acaba de señalar, y este error gravísimo también, un mito de creer que porque uno sube los salarios artificialmente la sociedad va mejor. No, los salarios tienen que subir en función de la productividad, y eso cualquier persona lo sabe. Si yo le pago algo a alguien por algo, le voy a pagar en función de lo que esa persona produce. Pero no le puedo pagar más de lo que produce, no tendría ningún sentido, no podría hacerlo. Entonces los salarios tienen que moverse en función de la productividad. Entonces la gente se equivoca. No es que hay que subir los salarios para desarrollarse, hay que subir la productividad y por ende suben los salarios y por ende hay más desarrollo. Ese es el ciclo normal de la economía. Ven ustedes, otro mito. Así que siempre les invito a leer, decías que es el número 6, dijimos, 6. Les invito a leer este libro número 6, y cuando acaben el 6, lean el 5, y cuando acaben el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1, pero mientras están leyendo esos libros, con toda seguridad ya habrá salido el número 7, así que siempre mil felicitaciones por tu trabajo, Pablo, y a todos los presentes, muchas gracias a los familiares y a los amigos. Agradecemos sus palabras, doctor Paredes. Para proseguir con esta velada, tengo el grato honor de presentar al autor del libro Economía en Resumen, una obra innovadora que está escrita por el economista Pablo Zambrano Pontón. Antes de que él pase el micrófono, me permito decir que un buen autor siempre refleja su esencia y su pasión en lo que hace en sus obras. Un fuerte aplauso. Sí, buenas noches a toda la mesa directiva, a la economista Beatriz Arévalo, presidenta del colegio, al economista Víctor Hugo Albán, vicepresidente, acá al economista Maldonado, colega también del colegio, a mi buen amigo Pablo Lucio Paredes, agradecido por las palabras que he escuchado de todas las personas que me han antecedido. Bueno, simplemente invitarles a revisar el libro La economía en resumen, que como su nombre lo indica, es un trabajo para cualquier persona que desee adquirir un poco de cultura general en el tema económico, porque si usted no conoce economía realmente va a ir a ciegas por el mundo, ¿sí? Tan a ciegas como votando por cualquier candidato malo de los que hemos tenido, de políticos, no voy a mencionarlos porque podría herir susceptibilidades. Pero todos sabemos realmente que hemos pasado momentos muy duros en el Ecuador por el hecho de no conocer economía, por creer que la economía es algo tan complicado que necesito saber matemáticas primero para poder entender eso. No, para nada. La economía utiliza matemáticas como instrumento más de comprobación, digamos, de los resultados empíricos que se van presentando, pero la economía es ciencia en sí misma, de la misma forma que las matemáticas. ¿En qué sentido es una ciencia? Posee leyes naturales. Posee leyes naturales. ¿Qué tipo de leyes tenemos dentro de la economía? Aquí están mis alumnos testigos de todo lo que se les ha enseñado. La ley de oferta y demanda. Esa es la principal ley natural. ¿Y qué significa leyes naturales? Que no hay que crearlas, hay que descubrirlas. Eso tenemos en todas las ciencias, leyes naturales. Por ejemplo,
En la física tenemos la ley de la gravedad, en estadística tenemos la ley de los grandes números, en biología tenemos la ley de la herencia, en matemáticas la ley de los signos y en economía leyes de oferta y demanda como las principales. Y de ahí podría enumerar utilidad marginal decreciente, etcétera, pero no quiero cansarles con eso. Simplemente respetémosle a la economía como ciencia. Y eso es lo que intento hacer en mi caso personal. Quiero demostrar que la economía libre y científica está por encima de la economía intervenida y estatista. Esa economía donde se cree que el gobierno genera riqueza. El gobierno debería simplemente trazar la cancha para que los actores, las fuerzas de oferta y demanda, sean los que jueguen el partido. Nunca le he visto al árbitro que se meta a hacer los goles, o sea, son los jugadores los que hacen los goles. Por lo tanto, el Estado debe limitarse a sus funciones, nada más, hasta ahí nomás. Perdón. Bueno, entonces, en definitiva, les quiero invitar a que revisen la obra. Justamente, me supongo que ya pasaron a todas las personas, me supongo, hay alguien que no tenga el libro, que por favor le pase, al menos que revise, no se trata de obligatoriamente comprar, se trata de que si no está de acuerdo simplemente o no tiene el dinero, devuelve el libro y se acabó el problema. ¿No? Pero el asunto es que ya se familiarice con la obra y si no tiene en este momento lo pida en la librería española, en Mr. Books, y también me va a editar Unión Editorial de Argentina. Me acaban de llamar, me escribieron un mail en la tarde donde me dijeron que van a distribuir a nivel de toda América Latina este libro, ¿ok? Por lo tanto, no va a faltar lectores, creo yo. Perdón, aunque ahora no han habido asistentes, pero queda en grabación en YouTube, que me encargaré de distribuirlo por redes sociales para que la gente pueda enterarse realmente de qué se trata la economía. Como digo, hay mucha gente que... Un vasito de agua, por favor. Perdón. Gracias. Como les decía, hay mucha gente que, y bien lo expresaba Víctor Hugo Albán, el economista Albán, hay gente que es tan complicada para escribir que nos pone unos conceptos abstractos, ¿no? La economía es aquella ciencia emparentada con las matemáticas y no sé qué lo más. Y realmente están totalmente equivocados. Las matemáticas, vuelvo y repito, es un instrumento de la economía. Es un simple instrumento que sirve únicamente para hacer demostraciones empíricas, para resolver ejercicios. Si usted desea resolver ejercicios o libros que tengan ejercicios de economía, le invito a que lea mis otros libros. Ahí va a encontrar cualquier cantidad de ejercicios, porque esos libros son propiamente para estudiantes de economía o para gente que ya tenga conocimientos de economía. En este caso, este libro está diseñado para las personas que por cultura general desean informarse de qué mismo es la economía. Entonces, empezaré leyendo la introducción de la obra, volviéndoles nuevamente a invitar a adquirir el libro, aprovechar el precio de lanzamiento, dado que en librería lo van a encontrar a un precio de $40. Esta noche por lanzamiento el precio es $30, así que no se va a arrepentir, además de que va a tener la firma del autor, por supuesto, porque me van a acompañar al brindis, ¿no es cierto? Los que no estén fanatizados por el fútbol, lógicamente, los demás ya, ni modo, nos toca prescindir de su presencia, pero bueno, en todo caso, les agradezco muy cordialmente estar esta noche aquí. Ha sido difícil por el tema del fútbol, desde Argentina a Brasil, y bueno, invitarles cordialmente a que lo lean. Bueno, voy a dar lectura a la parte introductoria de la obra.
¿no es cierto? Y me gustaría, antes de continuar, que abran el libro en la página 195. Es para ver si se ganaron en el sorteo, ¿sí? Me avisa si tienen una marca en la página 195, porque estamos de promoción ahorita. Estamos de oferta, ¿sí? Aprovechen. Página 195, una señal ahí. No hay. 195, tiene que haber un punto ahí. Un punto marcado por mí. ¿Está o no está? ¿Quién tiene? Levante la mano de la persona que tenga esa marca. Si no, simplemente se han quedado ahí, ¿no? Sí. Ya no es culpa de, ¿sí o no? A ver, página 195. Bueno, no tienen, listo. Ni modo. Qué puntería para pésima, ¿no? ¿De dónde sacaron las dudas? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces, ya que no ha sido el que va a salir, ni modo, ¿no? Bueno, voy a leerles la parte introductoria. Primero la pasta, la primera parte. El libro es un compendio de las doctrinas más importantes en el campo de la ciencia económica. Está dirigido a todo tipo de persona interesada en descubrir los mecanismos mediante los cuales se genera riqueza. No se genera pobreza, se genera riqueza, ya sea a nivel personal, familiar, empresarial o nacional. Desmitificando, ya que hablaba Pablo Lucio de los mitos, aquello de que más importante es consumir o distribuir antes que producir. Es la producción la que crea riqueza y la que permite además que posteriormente exista consumo o distribución del producto generado. El libro está dividido en dos secciones. En la primera se analiza el campo de la microeconomía y en el segundo el ámbito de la macroeconomía, sin ejercicios ni fórmulas complicadas, de tal forma que la persona entienda realmente todo lo que debe saber sobre economía. Porque muchas veces se cree equivocadamente que la economía es ciencia, porque utiliza matemática, y no es así. La economía es ciencia porque posee leyes naturales, que no hay que crearlas, sino descubrirlas. Tal es así que los primeros libros sobre la materia, como por ejemplo La riqueza de las naciones de Adam Smith, no emplean una sola fórmula ni un solo ejercicio. Es un libro introductorio, amigable con el lector, pero, de todas formas, si usted desea profundizar sobre las materias señaladas, lo invito cordialmente a leer mis otros libros, en especial Tratado de Macroeconomía, Economía Internacional y Tratado de Microeconomía y Economía Política. Allí sí encontrará fórmulas matemáticas y ejercicios con cierto grado de dificultad. Vamos a la introducción, un pequeño resumen de lo que dice acá ya en el texto. Abran su libro en la página 19. Que el Señor les bendiga. Sí. No, este no parece Biblia, mis otros libros sí parecían Biblia, ¿sí o no? Ahí Danielita se ríe, que ya sabe cómo han sido los otros, bastante voluminosos. Este, como digo, es para las personas normales, llamémosle, comunes y corrientes, ¿no es cierto? Para que abran su mente y obviamente permitan que la ciencia económica entre a sus vidas. Bien. El presente libro pretende que al lector le agrade y le interese la economía, además que le pierda el miedo y a su vez le comprenda en sus aspectos teóricos y de resultados mediante evidencia empírica. Pese a que este libro no tiene fórmulas complicadas de ejercicios complicados, evidencia empírica va a encontrar cualquier cantidad. Les voy a dar una cifra así muy rápida de una evidencia empírica, es decir, evidencia en la práctica de lo que se ha encontrado en las investigaciones. Muchos nos hablan del famoso capitalismo opresor que dice que domina el mundo, el neoliberalismo. Da la casualidad de que de los 200 países, alrededor de 200 países que existen en el mundo, únicamente hay 20 economías
las más liberales y las más libres, las más desarrolladas. 20 economías. ¿Qué porcentaje es frente a 200? El 10%, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Hay ese porcentaje de neoliberalismo. Muy bien. Luego tenemos, por otro lado, las 10 economías más socialistas del planeta, que son las más atrasadas. ¿Qué porcentaje es ese? 5%. 10 países de 200. O sea, tenemos 10 liberales, 5 socialistas, y el resto, la famosa tercera vía, la economía mixta. Por ahí ha dado un politiquero hablándonos la tercera vía. Si eso ya tenemos, mi amigo, ¿de qué tercera vía me estás hablando? Si eso ya hay. Porque usted no me va a decir que el Ecuador es un país socialista, no lo es, pero tampoco es un país capitalista. Esa es la parte que tenemos que reflexionar. Eso es de evidencia empírica. Hay simplemente 15% de países liberales o capitalistas y 5 socialistas, y el 85% restante, economía mixta, intervenida o tercera vía. Bien, recordemos que Murray Rothbard, un economista austríaco nacido en 1926 y fallecido en 1995, discípulo directo de Ludwig von Mises, aunque un poco más extremista que Mises, señaló: no es un crimen ser un ignorante en ciencia económica, que es después de todo una disciplina especializada, además considerada por la mayoría de la gente como una ciencia lamentable. Estoy en la página 19 por si acaso. Pero sí es totalmente irresponsable tener una opinión radical y vociferante en temas económicos mientras que se está sumido en ese lamentable estado de ignorancia. Será un libro de fácil lectura, me salté un párrafo, que tiene como finalidad principal que la gente común aprenda los fundamentos básicos de la ciencia económica, para que la pueda aplicar en su vida diaria. Por ejemplo, antes de votar por tal o cual candidato, de iniciar un emprendimiento productivo, de leer un diario que contenga información económica, o incluso si quiere debatir con algún amigo. Será un libro que le capacitará para entender los mecanismos para la creación de la riqueza. No, aquí no quiero ofender, por eso me paso. ¿Sí? Espere un poquito. Antes de criticarme, tengo que citarle al economista austríaco Nobel de Economía en 1974, Friedrich Hayek, quien señaló: si los socialistas entendieran economía, no serían socialistas. Con lo cual deja en evidencia el supino desconocimiento de los socialistas acerca de los mecanismos que están detrás de la ciencia económica. Sepan o no economía los socialistas, me salté un poquito más. Mediante este libro usted aprenderá lo necesario para no dejarse engañar por ellos. Y algo muy importante, estará preparado para comprender las causas y consecuencias de las crisis económicas, que hoy más que nunca, en un mundo claramente intervenido y de economía mixta, como les dije, 85% de los países lo aplican, incluido Ecuador, se enfrenta a diario. Este será un libro donde trataré de demostrar la superioridad de la economía libre y científica por sobre la economía intervenida y política. A propósito, las leyes naturales que rigen la economía fueron descubiertas por los liberales clásicos, antes de ellos por los fisiócratas y en una etapa anterior por la Escuela de Salamanca. Los intervencionistas lo único que han hecho ha sido dañar los mecanismos naturales y espontáneos del mercado, en nombre de unas supuestas fallas, olvidándose que más errores tiene el Estado, o sea, han politizado la ciencia económica. Este será un libro al alcance de cualquier persona de buena fe, cuyo cerebro no haya sido dañado por la ideología política de los socialistas. Encontrará números, cuadros y gráficos, pero solo los necesarios. Espero que el libro le resulte útil y entretenido, pues la economía no tiene por qué ser aburrida. Finalmente, puede haber gente que necesite profundizar más en los temas micro y macroeconómicos, dado que este libro es de corte introductorio. O sea, si alguien me quiere criticar y me dice: este tipo ha escrito un libro tan simple, no sé qué, me avisan para botarles el libro de macro, sí, en la cabeza, no digan nada, sí.
Lo invito a leer mis otros libros, Tratado de Macro y Economía Internacional, ya editado, y Tratado de Micro y Economía Política, editándose. De una vez les invito al lanzamiento próximamente, como bien decían por acá, que vamos por más. También me dijeron las chicas, vamos por más. O sea, el próximo año estaremos, Dios mediante, no sé la fecha todavía, déjenme decidir, pero vamos a lanzar Tratado de Microeconomía y Economía Política, que obviamente ese sí tendrá ejercicio, será más voluminosito y todo lo demás, pero esto les va a servir, yo pienso, a todas las personas de buena fe y de buena voluntad, que evidentemente queremos que nuestro país progrese, que nuestra sociedad progrese, que nuestra economía a nivel personal, a nivel empresarial, florezca. Por lo tanto, hacerles la cordial invitación para adquirir el libro, y si en un caso no puede adquirir el libro, al menos acérquese a las bibliotecas donde va a estar disponible. Mi buen amigo Pablo Lucio me va a dar entregando 5 libros a la Universidad San Francisco, también voy a entregar a la biblioteca de la Universidad Central. Por obligación también nos hacen a los autores que entreguemos un número determinado de libros a las bibliotecas nacionales del país. Por lo tanto, si no puede comprar, saque copias, haga lo que sea, pero revise ese libro. Más que comprar, me interesa que lo lean, más que la típica compra, no. O sea, yo no me enriquezco con esto, alguna utilidad saco, no me ha ido mal, tampoco me quejo de eso, pero lo que más me interesa es aportar a la cultura del país, a que salgamos de esa mentalidad empobrecedora que nos han dejado los socialistas, y que sepamos que sí hay oportunidad de crear riqueza. Invitarles entonces a adquirir con el precio de lanzamiento $30. Las chicas van a pasar por sus respectivos asientos, y después, por favor, todos los aquí presentes, todos, absolutamente todos, estamos invitados al brindis, el momento en que ya terminemos, que está próximo a ocurrir. Y invitarles, ¿no?, a que se acerquen, por favor. Carlita, tomar en cuenta que tiene que acercarse, recaudar el dinero o el libro, ¿no? O sea, le devuelven por favor a Carlita a las personas que no van a adquirirlo. Ok, muchas gracias por haber venido y felicitaciones, no a mí, sino a ustedes, por confiar en este autor ecuatoriano. Muchas gracias.